a Podcast Racing. Esto es el análisis del Gran Premio de Portugal en Portimao, en el circuito de Algarve. Un circuito totalmente nuevo y una variante que sin duda genera algo de nostalgia. Un Gran Premio de Portugal que no se disputaba desde 1996 y el Gran Premio de Portimao con asfalto totalmente nuevo desde septiembre, variantes de subidas y bajadas, demuestra que este circuito tiene que permanecer en Fórmula 1. Además, esta carrera fue un hecho histórico, porque sin dudas vimos al que más carreras ha ganado en la historia en la Fórmula 1. Lewis Hamilton se llevó el triunfo número 92 en la categoría. Con esto, y para profundizar aún más el análisis de lo que dejó el fin de semana, le doy la bienvenida a mis compañeros Marquitos y Lucho Racing para que me ayuden en el análisis de la carrera. ¿Cómo les va, muchachos? Hola Manu, hola Lucho Racing, ¿cómo están? Sí, la verdad una carrera que tuvo una buena parte emocionante, pero que en general podríamos decir que fue una carrera muy a lo Mercedes, una carrera muy dominada por las flechas negras, y el fin de semana que tuvo algunas particularidades ya desde el día viernes, con bueno, algunas prácticas con algunos incidentes, una rotura de motor de Pierre Gasly, Sebastián Vettel, a lo que nos tiene acostumbrados a trompear, y además el piloto de Ferrari, no conforme con esto, rompió una de las rejillas del circuito en la práctica número 3, y eso, bueno, generó que la prueba de clasificación se viera retrasada por lo menos una media hora, hasta que finalmente los pilotos pudieron por fin realizar la Quali 1. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Manu, Marcos. Y a esto sumamos también el accidente entre Verstappen y Lance Stroll, que bueno, el piloto holandés se llevó puesto al canadiense. Un incidente que fue un desentendimiento entre los dos pilotos, pero que bueno, acabó después con comentarios desafortunados por parte de Verstappen, con insultos. Verstappen siempre destacamos la verdad su talento, debe ser de los pilotos más talentosos de la categoría, pero en esta ocasión, bueno, también hay que destacar que no fue su comportamiento el más adecuado. Dos cuestiones antes de comenzar con el análisis. Primero, el circuito, como dijiste vos, Manu, atípico para la Fórmula 1, y hay que destacar lo que ha tenido este año, que dentro de todo lo malo que ha generado la pandemia y esta contingencia, el poder acercarnos carreras que han sido muy emocionantes, como es el caso de Mugello y en este caso la de Portugal. Y ojalá sea el punto de partida para que la Fórmula 1 pueda empezar a mirar hacia esos circuitos que son los que traen la emoción, y no, bueno, los nuevos que por ahí vienen con otro presupuesto y que son los que llaman más la atención para la organización. Y la otra cuestión tiene que ver con Lewis Hamilton, que bueno, pasa a ser el piloto más ganador de la categoría, que también podemos discutir si es el más talentoso o si es el más grande de todos los tiempos, pero bueno, no se puede negar los números que lo ubican en lo más alto. También podríamos pensar, comparamos distintas épocas, también podríamos pensar que hubiera hecho un Fangio, un Schumacher con más cantidad de carreras. Hamilton corre en una Fórmula 1 de 20 carreras por temporada, y bueno, comparar distintas épocas siempre es complejo. Sin dudas, Lucho, yo creo que Hamilton va a obtener aún más, o sea, va a seguir rompiendo récords, sin dudas va a igualar a Schumacher en títulos y va a obtener aún más títulos que Schumacher. Cabe destacar una cosa, el asfalto resbaladizo nuevo de Algarve no está engomado, por así decirlo, y esto trajo consecuencias hasta en la estrategia en la Fórmula 1. ¿Por qué? Desde la clasificación a los pilotos les costó elegir la estrategia para lo que sería la carrera del día domingo. De hecho, los pilotos que salieron con cubiertas blandas para el día domingo vieron como rápidamente en un circuito tan exigente como el de Portimao se degradaban los neumáticos. Una largada realmente extraordinaria, una de las mejores largadas de los últimos tiempos, donde pudimos encontrar a un Carlos Sainz puntero por unas cuantas vueltas, a un Norris pisándole los talones en un tercer lugar, un Hamilton totalmente descolocado con la lluvia, que por cierto, fue una lluvia tenue
pero en un circuito que no estaba ni engomado, trajo un montón de problemas. De hecho, llovió después de la carrera. Eso realmente, ojalá hubiésemos visto lluvia en la propia carrera. Sí, da para pensar qué hubiese ocurrido si la lluvia continuaba, porque tanto los Mercedes como Verstappen, por ejemplo, se vieron casi como asustados o confundidos por la situación climática y esto obviamente lo aprovecharon muy bien, como vos mencionabas, los dos McLaren, Sainz y Norris, incluso también Checo Pérez había tenido un interesante ascenso a los primeros puestos, pero un toque temprano con Max Verstappen lamentablemente lo dejó último, aunque bueno, veremos que después va a tener una carrera muy destacada. Por otra parte también tener en cuenta que otro personaje que realizó una largada espectacular, sin lugar a dudas, uno de los personajes más queridos de la categoría hoy por hoy, fue Kimi Raikkonen. Raikkonen que con un auto mucho más inferior a unos cuantos que tenía adelante, pasó nada menos que a 10 autos en una vuelta, subió del puesto 16 al sexto y la verdad fue otro de los que supo aprovechar tanto las condiciones climáticas como la confusión de los demás pilotos. Sí, la verdad que muy destacada la carrera en general de Raikkonen, que lamentablemente se queda sin premio porque no pudo entrar a los puntos, pero destacar también su estrategia, que estuvo más de 40 vueltas después de su cambio de neumáticos. Y bueno, después de esas primeras vueltas con esas gotas de agua que generaron esa largada tan curiosa, atípica, la carrera se fue estabilizando después y los Mercedes retomaron la punta, pasaron por encima de Sainz. En el medio también tuvimos el accidente, el toque de Checo Pérez con Max Verstappen. Pérez, que fue después elegido como el piloto de la carrera, en su remontada llegó a estar en el quinto lugar, después por el desgaste de los neumáticos cayó otra vez al séptimo, y bueno, un Checo que otra vez suma puntos para Racing Point, pero se le sigue negando el podio. En el campeonato tenemos 10 pilotos que ya subieron al podio en la temporada, que ocupan los 11 primeros lugares de la tabla de posiciones. El único que no ha subido al podio es justamente Checo Pérez, que bueno, el podio creo que sería lo que le falta para cerrar una temporada muy buena. Un Checo Pérez que realmente salió desde el cuarto lugar, un ritmo fenomenal en clasificación, en varias de las sesiones siempre estuvo arriba en los primeros tiempos y realmente es una lástima que no se le haya dado el podio incluso en esta carrera. Un piloto muy, pero muy regular, obviamente con los neumáticos, cualquier fanático de la Fórmula 1 sabe que él es uno de los que mejor lo administra. Sin embargo, un Checo Pérez que para un futuro se ve fuera de la Fórmula 1. Sin embargo, lo contemplan en equipos como Williams y Red Bull. Ya yendo de vuelta a lo que es la carrera en sí misma, es importante destacar que hubo mucha pelea en la zona media, mucha confusión por el tema de la lluvia en un circuito nuevo y demás, entonces hubo muchas estrategias. Un piloto para destacar enormemente, a pesar del funcionamiento de Ferrari, es Charles Leclerc. Hizo una estrategia perfecta para lo que significa un Ferrari este año y se mantuvo en el cuarto lugar casi toda la carrera, ¿no? Leclerc prácticamente no tuvo muchas peleas, de hecho, bueno, manejó en el cuarto lugar prácticamente solo, porque si bien Verstappen se alejó de él, hizo la suya, bueno, el piloto monegasco también se supo alejar de ese tan peleado quinto puesto que finalmente quedó en manos de Pierre Gasly. Gasly con el Alfa Tauri otra vez tuvo una carrera muy buena, brillante, una de las actuaciones más destacadas como la de Checo Pérez y la de Kimi Raikkonen, supo manejar muy bien con esa lluvia tenue que hubo y también en condiciones más de seco, tuvo varias peleas, tuvo una carrera, se lo vio muy aguerrido, muy motivado y bueno, con un merecidísimo quinto puesto y unos buenos puntos para su escudería. Sí, sin duda una gran carrera de Gasly, que tuvo no se habló mucho de él como piloto de la carrera, pero sin duda hizo una gran tarea. Y bueno, tanto él como Leclerc fueron totalmente lo contrario a sus compañeros de equipo. En el caso de Sebastián Vettel en Ferrari, otra vez una carrera deslucida que logró al final de la carrera
arrebatarle el 10º lugar a Kimi Raikkonen con los neumáticos ya muy desgastados. Y bueno, el caso de Daniel Kvyat, una vez más peleando en los últimos lugares y en la parte media baja de la parrilla. Otros casos que no estuvieron en su mejor carrera fue, por un lado, Norris, que después de esa largada espectacular se lo vio muy perdido en la carrera, perjudicado por su estrategia también, sin poder acercarse siquiera a la zona de puntos. Y otra vez el caso de Albon, que Albon, la verdad que con actuaciones como la de este último fin de semana, vemos difícil que pueda tener continuidad en el equipo Red Bull. Hay que destacar, sobre todo la cuestión de Norris, el accidente con Stroll. Realmente no solo la estrategia lo perjudicó en un circuito nuevo, con lluvia tenue, sino que Stroll prácticamente se lo comió. Por cierto, una actitud un poco decepcionante por parte de Stroll, ¿no es cierto? Sí, Stroll ya, bueno, había sembrado cierta polémica en la semana porque, bueno, se supo finalmente que lo que le había impedido correr el fin de semana en Rusia había sido efectivamente el coronavirus. Y esto había sido ocultado por el propio piloto, quien obviamente recibió un llamado de atención, tanto él como el equipo Racing Point. ¿Qué pasó? Stroll volvió, tuvo una clasificación decente, sin embargo en la carrera se lo vio como a Albon en el Gran Premio anterior, con muchos sobrepasos, muchas maniobras bruscas, que bueno, en el caso del piloto canadiense tuvieron su desenlace con un toque con Lando Norris, un trompo, y posteriormente las penalizaciones de 5 segundos que lo dejaron último cómodo, y bueno, determinaron que finalmente el piloto de Racing Point terminara abandonando la carrera ya sin ninguna chance de remontada. Dentro de esta zona media también que tiene la Fórmula 1, esta Fórmula 1 1.5 como le dicen, también, bueno, destacamos en esta carrera la labor de Esteban Ocon, que es otro piloto que no se suele hablar mucho de él, quedando por encima de su compañero Daniel Ricciardo, un Ricciardo que estuvo complicado con el manejo de los neumáticos en esta carrera, pero que logra una vez más sumar puntos y se ubica cuarto en el campeonato por detrás de Max Verstappen. Ya que estamos hablando de competitividad en esta carrera tan particular, me gustaría destacar el papel de George Russell. Casi que logra llegar a la Q3 y realmente no sé por qué es tan dura. Realmente es insultante el hecho de que Russell, con los nuevos directivos del equipo Williams, esté en duda para 2021. Es insultante. Russell, que casi que logra su primera punta en Fórmula 1, pero que se mantiene muy consistente, muy por encima de Nicolás Latifi, obviamente último, cómodo en la tabla. Otro tema que me gustaría discutir, y esto, Marquito, me vas a ayudar, porque vos lo has analizado, es el tema de los fuera de pista. Realmente las penalizaciones de 5 segundos continuas, las prácticas libres, más de 120 tiempos anulados, realmente es una locura, ¿no? Sí, primero, en cuanto a lo que vos decís sobre George Russell, la verdad que sí, tuvo una carrera destacada, estando en el 7º puesto durante varias vueltas, después se mantuvo en zona de puntos, aunque fue superado, y finalmente, bueno, tanto la estrategia como el rendimiento no le jugaron muy a favor, y bueno, finalizó fuera de los puntos, aunque siempre ahí muy cerca, como vos mencionabas. En cuanto a las cuestiones, digamos, más bien reglamentarias o técnicas, sí, la verdad hemos notado que cada vez que hay despistes, sobre todo en las prácticas, pero también lo hemos visto en algunos grandes premios, cada vez que hay despistes o salidas de algunos autos, las sesiones se detienen con bandera roja. A mí me parece que es algo un poco exagerado, considerando que en la mayoría de los casos los autos quedan muy lejos de la pista, o sea, incluso en las vías de escape, y aún así se recurre o a la bandera roja en el caso de las prácticas o al auto de seguridad en el caso de las carreras. Sobre las penalizaciones de 5 segundos por los límites de pista, me parecen también que fueron como bastante desubicadas algunas, considerando que la pista da para eso. O sea, o se hubiera ensanchado el circuito antes de esta carrera, o directamente hubieran puesto, digamos, algún límite, porque los pilotos no van a andar viendo
en qué curva tienen que ir bien despacio como para no pasarse de los pianos. Los pilotos van a ir al límite, y creo que las sanciones de 5 segundos como que además de acortar un poco el espectáculo, en algunos casos yo creo que están un poco de más. Hubo varios que tuvieron estas reprimendas, pero igualmente sabemos que en otros casos, en otros circuitos, también se han repetido. Teniendo en cuenta que un circuito como Portimao tiene muchos desniveles y curvas ciegas, entonces es prácticamente, en algunos casos, esos 5 segundos por el límite fuera de pista, ¿no? Y una cuestión de la que todavía no hablamos es del ganador. Lewis Hamilton, hablamos del récord, pero no de su carrera en sí. Más allá de ese liderazgo al principio de Carlos Sainz Jr., Hamilton ganó otra vez cómodo, de punta a punta. Su liderazgo no se vio amenazado, salvo por ahí algún momento, algún acercamiento de Bottas, pero bueno, otra carrera excelente del piloto británico. Y en el caso de Bottas, que bueno, una vez más, opacado por su compañero, que uno se pregunta qué le pasa a Bottas, que teniendo el mismo medio mecánico, el mejor auto de la Fórmula 1 en muchos años, no está pudiendo ponerse a la par de su compañero, y eso incluso permite que Verstappen siga prendido a la lucha por el segundo lugar del campeonato, que es, digamos, lo que está en juego ahora, junto con ese cuarto lugar que ahora lo detenta Ricciardo, pero que bueno, hay muchos pilotos en pocos puntos en la parte media del campeonato. Un Hamilton, muchachos, que le agarró un calambre en plena carrera y después clavó 3 récords de vueltas seguidos. Muchachos, este tipo es un monstruo y es el que más victorias ha conseguido en la Fórmula 1. Si les parece, vamos con las tablas de posiciones. En primer lugar, me gustaría destacar la de constructores. Ya casi está servido el campeonato para Mercedes con 435 puntos. Le sigue Red Bull con 226, Racing Point con 126, McLaren con 124, Renault con 120, Ferrari con 93, Alfa Tauri con 77, Alfa Romeo con 5, Haas con 3 y un Williams con 0. Y en el campeonato de pilotos, lo que decíamos recién, Hamilton, primero cómodo con 256 puntos, seguido por su compañero Valtteri Bottas con 179, cerca, no se despega, Max Verstappen con 162. Mucho más abajo, Daniel Ricciardo con 80 puntos, seguido de Leclerc 75, Checo Pérez 74, Norris en el séptimo lugar con 65, Albon 64, Pierre Gasly 63 y Carlos Sainz Jr. con 59 puntos. Una lucha en la zona media que está al rojo vivo en el campeonato de pilotos. Lugares donde no están ni Grosjean, ni Magnussen, ni Russell, a pesar de su gran rendimiento en la zona media-baja de la tabla, por ejemplo. Sí, son pilotos que quizás merecerían estar mucho más arriba, lamentablemente no pueden hacerlo. Además son pilotos que ya tienen anunciada su discontinuidad en el equipo, en el caso de Grosjean y Magnussen en el equipo Haas. Ya se han barajado muchos nombres para reemplazarlos, e incluso Russell también tiene su puesto en duda. La verdad que son muy pocos los pilotos que están confirmados, exceptuando a los de Ferrari, sí, bien digo, a los de McLaren, a Valtteri Bottas, a Max Verstappen y a los pilotos del naciente Aston Martin. Me olvido de Alonso también en el equipo Alpine, que va a ser el nuevo Renault. Uh-huh. Son muy pocos los pilotos que están confirmados. Hay algunos que ya están prácticamente adentro, 80% adentro, caso Kimi Raikkonen, por ejemplo. Caso quizás Pierre Gasly, pero no sabemos dónde. Dicen que en Red Bull no, pero tampoco se sabe si va en Alfa Tauri. Claro. Hay muchos rumores en cuanto al mercado de Fórmula 1 que se van a ir acentuando a lo largo del tiempo. Caso de Checo Pérez, que está rivalizando, bien digo, con Hülkenberg por un asiento en Red Bull, porque obviamente el rendimiento de Albon es decadente. Es decir, aún el mercado de pases está muy candente. Hay mucho por discutir. Si les parece, muchachos, con esto cerramos el análisis del Gran Premio de Portugal 2020 y nos encontramos la semana que viene en Podcast Racing con el análisis del Gran Premio de Imola, el regreso de un clásico.
cabe destacar que la próxima semana va a haber 2 días de actividad. Una práctica libre, la clasificación y al otro día la carrera. Los esperamos en el análisis del post Gran Premio de Imola. Muchas gracias.